Porque se está viviendo un momento histórico. Se está viviendo un momento histórico, donde dentro de muchos años se va a reconstruir lo que estamos viviendo ahora. Pero no vamos a tener el DeLorean de Volver al Futuro como para volver atrás. Por eso es muy importante lo que se haga ahora. Es muy importante lo que se haga ahora, no lo que se haga dentro de 4, 5 o 10 años. Y diga, qué error lo que cometimos acá. Hay que decir las cosas en el momento. En el momento hay que decir las cosas. Y se está viviendo un momento realmente muy importante. Y ayer en mi opinión, hay una carta ahí que es la carta importante de Cristina. El 13 de abril del año 2016, cuando Cristina la convoca Bonadío, y Cristina, nosotros estábamos ese día, un día lluvioso, transmisión especial de este programa, también el programa de Víctor Hugo, 200.000, 300.000 personas en la calle. ¿Qué le dice? Ahí cuando se armó el escenario, Cristina hizo, primero dijo, se viene el ajuste, y yo voy a ser la representante de la política en contra del ajuste. Se viene el ajuste y yo los voy a defender a ustedes. Que es una anomalía que cambia ahora, porque ahora la situación económica es diferente. Es una situación que, dicho sea paso, no es la misma del 2016. Y después gobernaba Macri, ahora gobierna Alberto Fernández. Pero ¿qué le dice Cristina ahí? Mis fueros son ustedes. Y yo creo que no la meten en cana a Cristina, cuando la podía meter en cana, del 15 al 17. Vos fíjate que los pedidos de prisión de Cristina fueron cuando tenía fueros. De cagones que son. Porque tuvo 2 años sin fuero y no la fueron a buscar. ¿Por qué no la fueron a buscar? Porque sabía que, seamos justos, no sabíamos por dónde podía disparar la cosa. Y creo que para mí la cuestión elemental es la movilización popular. A Cristina no la va a defender las organizaciones, la partidocracia no la va a defender. Porque, como bien contamos acá, y yo sé que son verdades incómodas, muchos de los que son aliados tácticos de Cristina hoy son los mismos que construyeron los primeros cimientos del lawfare. Massa y Alberto. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. ¿Hay que decirlo? Hay que decirlo. Es así. Es así. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Ok, que obvie el análisis. Pero Cristina logró recuperar políticamente, después de la persecución que recibió Argentina, el nivel de persecución que tuvo Cristina, solamente superada por Perón, quizás, que tuvo 18 años de exilio, en otro momento histórico, porque entre otras cosas tenía la capacidad de movilización, que tiene que ver con su vínculo inquebrantable con las mayorías de este país. Y ese es el ancho de espada de Cristina. El ancho de espada de Cristina. Ese es el ancho de espada de Cristina. En mi opinión no va a ser en los pasillos, en los acuerdos, ¿viste? Hubo muchas cosas que pasaron acá, Muchas cosas que pasaron acá. Se jugó al acuerdo y fíjate cómo termina. Vos estás hablando, Dani, de la diferencia entre la política palaciega y la política de territorio y de calle de la que es efectiva, ¿no? En mi opinión, la política es una correa de transmisión entre el palacio y la calle. Exacto. Yo no niego que la calle sola no alcanza, porque tiene que tener correlación con el palacio, porque en el palacio es donde se toman las decisiones. Pero es palacio y calle. Palacio y calle. El palacio... y los líderes populares son palacio y calle. Te manejan la alfombra roja y te manejan también las mayorías. Por eso Cristina es lo que es. Bueno, evidentemente en el palacio Cristina no está encontrando la solución. Porque está a punto de ser condenada. Yo creo que va a ser condenada. Ojalá que se evite. Hay que hacer fuerza ahora para que no sea condenada. Una vez que es condenada, tarde. Tarde piaste. Un dato cumplido, Amado. Queremos escucharte atentamente. ¿Cómo está, Daniel? Qué orgullo siempre la posición de Eve, ¿no? Sí, claramente. Donde hay que estar. Claramente siempre dando testimonio, siempre dando bueno, testimonio. Y acá nosotros y es muy valioso. En la radio de las madres. Muy bien. ¿Cómo vos que sos una víctima de la persecución del dispositivo judicial, padeciste la cárcel, la persecución, cumpliste ya una condena, ¿cómo viviste la jornada de ayer? Con una mezcla de mucho dolor, pero también interpretándola en términos de lo que viene sucediendo en la Argentina hace rato, ¿no? Hace rato. Y anoche escuchaba al doctor Berardi, un abogado muy importante de nuestro país. ¿El abogado de Cristina? Sí. Y claro, la descripción que hacía de cómo fue el trámite de este juicio oral, que en realidad
son parodias de juicios para ejecutar una sentencia que en realidad es la convalidación de una sentencia mediática, no es una sentencia jurídica. Lo que él estaba describiendo era lo mismo que pasó en la causa Chicone, ¿no? Porque una frase fue muy impactante. Él dice, en definitiva, el pedido del fiscal no tiene ningún trabajo, simplemente copia toda la argumentación y los datos que venían cuando se elevó la causa, porque primero se tramitan las causas en un juez de Comodoro Pi, después se elevan al juicio oral. Dice, estaba todo copiado de la elevación, claro, fue lo mismo que vimos nosotros, y avanzó más. En esa elevación, en ese alegato del fiscal, no había ni un dato de lo que había pasado en el juicio oral, un juicio oral largo, ¿no? Lleva años. Se quedaba simplemente con ese guión inicial de la elevación a juicio, que era un guión mediático, un guión que primero había existido en los medios, después en la etapa de instrucción, después ahora en la acusación del fiscal. O sea, no tomó ni una de las cosas que pasaron en ese juicio oral, ni los testimonios, ni las pericias, ni todo lo que se ventiló en el juicio oral, y claro, es presumible que lo mismo ocurra con la eventual sentencia que haga el tribunal, ¿no? Está claro, Cristina lo dijo desde su primer presentación en este juicio oral, la primera vez que pudo hablar. A mí me llamó mucho la atención que ni siquiera le permitan hacer la indagatoria que ella pidió para hoy. O sea que es un sistema de denegación de justicia permanente, y lo que yo quiero resaltar... Y la exhibición de eso, ¿no? Lo que yo quiero resaltar, hay compañeras y compañeros que imaginan que el poder funciona con la misma racionalidad que nosotros. No, tal cosa no la van a hacer porque... No, están apostando al caos. Todo este trámite es ¿Qué quiere decir apostando al caos? Amplía ese concepto, que me gusta que lo desarrolles. Que el sistema de poder se mueve como pez en el agua, para usar una frase que creo que fue de Mao, en el caos. Siempre saca más ventaja en el caos el poder establecido que aquellos que pretenden desafiarlo, modificarlo. Y hay ejemplos económicos, el 2008, donde los grandes ganadores fueron los bancos, que fueron los que habían armado esa situación, pero también cada uno de los golpes de Estado, ¿no? Para ir ya al tema más político, institucional. Cada golpe de Estado, además de los genocidios, además de los asesinatos, además de la negación de la democracia, se hacían en nombre de la libertad y la democracia y la república. Y cada uno de ellos, desde el 55 en adelante, pero quizás se podría, no sé, está el profe, evaluar un poco más, el resultado fáctico de cada uno de esos golpes fue que el poder establecido tenía más poder que antes. Y digamos que el punto más, el escalón más alto fue el golpe genocida cívico-militar del 76, porque siempre nos olvidamos de la componente cívica de esos golpes. O sea, el golpe, sucede toda esa barbarie, pero tiene que ver con buscar una configuración socioeconómica. Las Fuerzas Armadas fueron el instrumento del poder económico para imponer un modelo. Y ahora es el Poder Judicial. Por eso yo hace rato que digo ahora es el Poder Judicial, que vivimos en una especie de golpe cívico-judicial, donde el sistema judicial acapara funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y son los civiles, los civiles con poder, los que sacan ventaja económica y social de esa actitud. Y es eso lo que estamos viendo en todo este disparate. Si lo queremos entrar en figuras, sí, me parece, con toda la importancia y la potencia que tienen las figuras, y por eso se eligen, nos perdemos parte del análisis. Esto tiene que ver con lo que Cristina representa, más que lo que con Cristina, entre comillas, es o entre comillas hizo. No tiene nada que ver con lo que hizo o con lo que es. Tiene que ver con lo que representa en términos de posibilidad. Es una herramienta de transformación. Disciplinamiento. Totalmente. A futuro.
que muy eficaz. Hay que decir que el lawfare como herramienta fue muy eficaz. Pero si está mejor hoy que hace 10 años. Está más potente hoy que hace 10 años el lawfare. No, lo que no solo eso, sino que generó una burocracia, lo voy a decir en latín, me permiten, de cagones, de funcionarios cagones. Naturalmente. ¿Qué le dicen? No te metas con el poder real. Lo dije en latín. Mirá, ya que lo decís. No me censuré, chabón. Ya que lo decís en latín. Lo digo en latín, funcionarios cagones. Tipo Peperina. Cagonus. Tipo Peperina. Dos tipos de burocracia generó. Una esta que vos señalás, y sin duda, que además elabora una teoría del posibilismo, lo cual lo hace más grave. Y hay otra burocracia que es la burocracia ejecutora. La burocracia ejecutora que se siente muy cómodo en el rol de ejecutora. Esto que ayer Cristina dijo, un pelotón de fusilamiento. Bueno, atrás de eso hay una burocracia judicial, hay una burocracia administrativa que ejecuta, se siente cómoda y se siente segura. Vamos a saludarlo, Artemio querido. ¿Estás ahí, amigo? Hola. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué estás bailando? ¿Estás en el más allá? ¿En dónde estarás, Artemio? Con un arpa. Hay Calavera. Hay un arpa. ¿Dónde estarás? Hola. No quieren escuchar. Qué personaje hermoso que es Artemio. Van y vienen los audios. No sé qué está pasando, no estamos en una conexión muy confiable. Pero bueno, estaba escuchando las reflexiones de Amado, estoy de acuerdo. Obviamente por lo que hizo también la están persiguiendo, porque tanto Juan Perón tuvo 120 causas, Cristina más de 500, no sé cuántas tiene ya, 530, pero ellos fueron los dos grandes líderes populares junto con Néstor, obviamente, que alteraron el ciclo de distribución del ingreso regresiva. Son las mismas circunstancias. Perón cae con el 50-50, Cristina cae con una participación del 51.8% de los trabajadores, hoy estamos en 43%. Ya en 1958 la revolución fusiladora había puesto la participación de los trabajadores en 38.5, del 50% con Perón. Claro. Lo mismo pasó con la dictadura del 76. Del 47% de Isabel la bajaron a 30% después del primer ciclo, después del primer año dictatorial. La pobreza la llevaron a 20%. Es para eso. Y además la perspectiva hacia adelante, ahí coincido, de lo que implica la figura de Cristina. Esto acaba con la teoría de la última bala. La última bala no es esta gestión. La última bala es la perspectiva que despierta un liderazgo popular como el de Cristina, que hoy tiene más centralidad prácticamente no se habla de otra cosa, salvo los devaneos de la oposición, que ya prácticamente nadie le da demasiada importancia, piden pena de muerte. Bueno, han roto todos los esquemas retóricos, pero la centralidad de Cristina hoy es agobiante, abrumante. Me imagino cargar con semejante responsabilidad en términos de perspectiva para Cristina Fernández. Bueno, pero ella nunca defraudó en términos de la responsabilidad que carga. Es un momento histórico. Después, dentro de 3, 4, 5 años, ¿viste? Van a salir a decir, bueno, tendríamos que haber... No, hay que hacerlo ahora. Además, el momento es ahora. Y muy importante la reflexión que hace, me parece que tiene que ver con una historia y con una posibilidad de transformación de la realidad, ¿no? Profe, te quiero escuchar, profesor, porque para mí sos un gran compañero, un gran cuadro, tenés muchos elementos que te dio la historia como para poder comparar. Y quiero preguntarte primero, ¿consideras también que lo que sucedió ayer es un día histórico, profesor? Sí, totalmente, porque hay que pensar lo que significa un líder. Un líder no es solamente una persona que concentra poder, es una especie de manera que tienen los sectores populares de organizarse. Es decir, uno a veces comparte un espacio político con gente que de otra manera por ahí no lo compartiría, pero justamente la importancia que tiene el líder es que unifica y por lo tanto da fuerza. Por eso le apuntan a Cristina. Recién le repreguntabas picantemente al ministro cómo fue que llegamos hasta acá. Claro, porque hay que preguntarse eso, ¿no? Esa es la pregunta incómoda. Exacto. Esta es la pregunta incómoda, porque no gobierna Macri, gobierna Alberto Fernández. ¿Cómo llegamos hasta acá? Exacto. Y yo creo que llegamos hasta acá. Pon el audio del 14, el audio de Alberto elogiando a los ministros de la Corte. Exacto, dale. Me parece que mandó a la Corte Suprema 2 jueces de los que nadie puede cuestionar su integridad moral ni su integridad técnica. Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a 5 el número de miembros, y hoy todo el peronismo está pidiendo 7, 9, 13.
Está mal, eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros, para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. Bien, bueno. Asumió como presidente Alberto Fernández pensando que la Corte no era un problema. Y esta es la Corte que terminó avalando, no dando lugar a las nulidades de este juicio, y este juicio se lleva adelante. Mucho peor que avalando. Porque para algunos juristas como Raúl Zaffaroni estaba incluida implícitamente en ese rechazo las pautas de condena. Y Alberto aparte es un jurista, uno esperaba de él que por lo menos en un rubro iba a poder avanzar, que era justamente la democracia. Y no es con Santiago Cafiero, que sé que es un buen funcionario, es un buen pibe, es un buen militante, está bien formado, no es contra él, no es personal, Santiago, te quiero aclarar porque te va a llegar el clipping y espero que esta parte quede bien desgrabada. No es personal, Santiago. No es personal, Santiago, de ninguna manera. Es político. Además, gran admiración por su abuelo, a quien le tengo enorme afecto, y que él me retribuyó, Antonio, también con su padre Juan Pablo, pero Santiago Cafiero decía cosas, decía que la justicia tenía que autodepurarse. Nadie puede decir que está sorprendido por nuestra postura. Nosotros permanentemente hemos planteado que la justicia como poder se debe revisar a sí misma, que la justicia... y después negaba la existencia del preso político. Su legitimidad basada en el prestigio, que para nosotros no hay presos políticos en Argentina. Ahí está el tema. Ayer me lo decía Diego Stulbach, que va a estar mañana con nosotros, hablando, va a traer un texto de Lenin y vamos a hablar de las consignas, del valor de las consignas. Tal cual. Y vamos a hablar de la trampa que fue volvemos mejores. Volver mejores. Acá está el volver mejores, amigo. Pero vos sabés que yo, como vos dijiste, son grandes compañeros. Creo que lo que subyace es una visión de la sociedad que podríamos decir que es en algún punto naif, que es suponer que en la sociedad no hay conflictos. Claro. Que todo se puede arreglar en una charla. Y las sociedades están plagadas, están constituidas por conflictos, básicamente, si no, no serían sociedades. Claro, ¿sabes lo que me parece lo más grave que ha pasado desde que asumió Alberto Fernández? Es el proceso de desmovilización que ha habido en todos los rubros de la sociedad. ¿Contribuyó la pandemia? Obvio, pero el discurso moderado, el discurso de que no se puede, el discurso de que tenemos que ver si nos dan los números en el Parlamento, desmovilizó a la sociedad, y si haces política desmovilizado, perdés. El peronismo, ¿por qué Perón salvo convocaba? Que seas del poder. Claro. Pero ¿por qué Perón convocaba a que se llene la plaza a cada rato si los votos le sobraban? Y lo hacía porque si no tenía toda esa multitud en la calle, muchas de las cosas no las podría haber llevado a cabo. Y estamos desmovilizados, lo cual es algo que nos ha dejado desguarnecidos. Además hay muchos formatos de movilización, ¿no? Porque la permanente presencia de Cristina Fernández de Kirchner explicando lo que hacía cada día, tiene que ver con un sistema de movilización también. Artemio. Muy bien, los escuchaba atentamente, estoy en líneas generales de acuerdo, pero me parece que un proceso de construcción popular avanza con contradicciones internas y que si vos no podés contener a Cafiero, no podés dedicarte a esto. O sea, efectivamente tenés que armar un esquema donde la contradicción sea parte del armado. Creo que eso lo diseñó Cristina muy bien en 2019. Puede haber habido circunstancias que hagan hoy reformular esa forma de construcción, pero el peronismo siempre tuvo internamente este tipo de comportamientos. Ahora la derecha... ¿A qué llamamos este tipo de comportamientos? Contradictorios. Con gente que piensa de distinta manera y que efectivamente tiene perspectivas muy diversas. Además, la conductora de este espacio mostró que esas son contradicciones secundarias. Sí, pero acá hay una cuestión... No las puso en el centro de la discusión. Pero más allá de eso, Daniel, lo que yo quería señalar es que esto demuestra claramente que la centralidad de Cristina es avasallante, que todas las teorías que marcaban que en la gestión actual se acababa la posibilidades en términos político-electorales de este espacio, eran fallidas. Está claro que esto no pasa, que esta es una etapa más, una etapa muy dificultosa, con actores que a mí
pueden no gustarme, pero lo que yo opine o no opine, como decía el gordo Cook, no tiene ninguna importancia. Acá lo que hay que revalorar de manera definitiva es la persistencia de un liderazgo construido trabajosamente durante 12 años sobre el que los sectores conservadores no pueden operar. Fíjate que lo que han hecho ayer, a mi juicio, resultó finalmente un boomerang. Le han dado mayor visibilidad, mayor volumen y han desarticulado a todos los sectores que avanzaban sobre la figura de Cristina, incluso ha debilitado a los sectores internos que tanto molestan. Hoy está mucho menos potente el discurso de los sectores no cristinistas dentro del espacio del Frente de Todos que lo que estaba ayer. Desde el primer intendente hasta la CGT, el último intendente hasta la CGT se alinea atrás de Cristina. Le han hecho ganar poder de cara a la opinión pública, no me cabe ninguna duda, y al mismo tiempo ha construido una centralidad al interior del Frente de Todos que a mí me parece que es el momento de más alta eficacia en términos de liderazgo interno de Cristina Fernández. Y eso se va a traducir electoralmente de la manera que se determine. No sé, y además, Artemio, han puesto mayor relevancia el disparate que están haciendo, ¿no? Totalmente. Porque mucha gente que hasta antes de ayer dudaba, hoy ya no duda. Sí, y pregunta, para los efectos prácticos, está bien, estos son análisis, me parece bien, son observaciones. Y yo creo a los efectos prácticos, eso evita se ha desplazado el liderazgo de Cristina hacia adentro de manera contundente y hacia afuera ni hablar. Pero eso evita la condena y la proscripción. La elección. Veremos. ¿Eso evita la condena y la proscripción? Porque Perón también manejaba el país por cinta magnetofónica y por carta durante 18 años. Y era la figura central, pero estaba exiliado, ¿eh? Sí, evita la proscripción. La proscripción, pregunto, ¿no? Impresionante, los oyentes. Evita la proscripción y creo que han tomado nota de que se han equivocado. Van a buscar otras alternativas porque la ofensiva sobre Cristina la potencia, como pasó, y después se van a desplegar circunstancias en términos sociales no controladas. Si ellos profundizan esta ofensiva sobre el liderazgo popular que ejerce Cristina, que es la gran coordinadora de expectativas, la que le mete racionalidad al sistema político, porque escuché un diputado pidiendo pena de muerte de la oposición. Es un desquicio la oposición. No tienen herramienta política, y en democracia la herramienta política es fundamental. Esa coalición desde la Reta hasta Macri es como un armado político. La verdad, perdón el término, es un cachivache. Ahora, eso es lo que ellos requieren para hacer política. Por eso el señor ¿cómo se llama? El embajador yanqui Stanley. Mark Stanley. Armen una coalición en el sentido de que le den racionalidad a la construcción opositora, que es muy débil. Ellos saben definitivamente que en términos políticos electorales, mientras esté Cristina, no tienen garantías de nada, y menos con esto que han armado. Fíjate lo que hace la Reta ayer, el comunicado que saca, es para una película de los tres chiflados. Y mandar la cana a reprimir. Pero además de mandar la cana a reprimir y ese es un síntoma de... frente a lo que desató Cristina, se han equivocado, como se equivocaron con Juan Domingo Perón, porque al destituirlo pusieron en juego, en otra época, en otra coyuntura, en otro país, fuerzas sociales que no se esperaban. No te olvides, Daniel, que... Pero fue enormemente eficaz. A ver, Artemio... La proscripción de Perón generó otros fenómenos. Ayer ayer recordamos uno de los episodios más sangrientos de la historia argentina, producto de la represión a uno de los espacios que se conformó en resistencia a la proscripción de Perón o a la proscripción en general de la actividad política, que fueron las formaciones especiales. Eso no estaba en los planes de nadie, no lo pudieron controlar. O sea, han desatado la caja de Pandora. Si no se ponen nuevamente, no le asignan racionalidad, y está visto que la única que tiene racionalidad para ordenar esto es Cristina, porque la oposición no puede contar con la oposición, van a tener problemas severos. Han alineado a todo el peronismo
detrás de Cristina como yo nunca vi antes. La centralidad hoy es absoluta, hacia afuera, porque todo el mundo habla de ella, hoy vamos a tener una cadena nacional sin tenerla, digamos, formalmente, y hacia adentro, hoy creo que nadie discute. ¿Te acuerdas cuando se discutían cuántos líderes había dentro del frente? Te doy un dato, en este momento, esperando el derecho de defensa causa vialidad en el canal de Cristina Fernández, 79.000 personas. Esperando. Vos generalmente pones un recordatorio. Explota esto. Le chingaron el bizcachazo. No son grandes estrategas, no han podido. Con los liderazgos populares también, Artemio, hay una apuesta al caos. Democrático no hay con qué darle. Para desarrollar la idea de la apuesta al caos. Yo creo que hay una apuesta al caos también, donde como el campo nacional y popular, la única posibilidad que tenemos es ganar la calle, es tener una expresión de masas, porque los aparatos de poder están en manos justamente del poder permanente. Hay lo de hacer de la reta, de mandar la policía a reprimir, yo creo que es una estrategia pensada. Es una apuesta al caos, es una provocación, es un intento de poner como siempre a la fuerza nacional y popular como la fuerza del desorden, cuando los que realmente desordenan son los poderosos, ¿no? La frase del barón Rothschild: cuando haya sangre en las calles, comprar propiedades. Bueno, bien. Ayer ese es el espíritu un poco de lo que yo estaba tratando. Voy a tomar como propio el argumento de Adrián Murano, porque ayer, mientras estábamos todos muy concentrados y tratando de analizar el pedido del fiscal Diego Luciani de la proscripción y la condena a Cristina, asumió como secretario de Programación Económica, manejando la macroeconomía, los números gruesos, un ex empleado del estudio de Miguel Ángel Broda, ¿no? Un ex empleado del estudio de Miguel Ángel Broda. Y Massa anunció un recorte del presupuesto, en línea a la aplicación del programa con el Fondo Monetario Internacional. Ortodoxos. Bueno, 128.000 millones de pesos. Un recorte que no es tan profundo, no es tan grosero, pero es un recorte. 50.000 palos en educación, 20.000 palos en obras públicas, 10.000 palos en transporte, 10.000 palos en salud, 50.000 palos en vivienda y 70.000 palos en desarrollo productivo. Algo que el idioma castellano es muy rico en sinónimos, pero es un ajuste. O sea, acá hay un detalle para problematizar esto. Yo creo que, primero, todo este tema de la proscripción y el intento de meterse con la principal líder política, quizá de la historia de la República Argentina, es también un mecanismo de tapar otras cosas. Me parece que está hablando Cristina, A ver. No sé si está hablando Cristina, por favor, ¿no? En minutos, estemos atentos, por favor, estemos atentos, a ver. Y en ese sentido hay que prestar atención a lo que esté pasando con el funcionamiento del sistema económico del Estado. Me parece Me comí la curva, perdón. Sí, perdón, Amado, perdón. Me parece que se le está dando demasiada centralidad a lo fiscal. Yo creo que que haya asumido Sergio Massa como ministro es un cambio importante para bien respecto de lo que significó Guzmán, y en el mismo sentido me parece horrible la designación del viceministro. Me parece que es un límite por fuera de los razonamientos del Frente de Todos. Es alguien que está a favor de las privatizaciones, que escribió a favor de la dolarización. Me parece que la disputa que hay dentro del Frente de Todos, que podríamos decir entre el modelo desarrollista de salarios bajos y el modelo peronista de mercado interno, ya fue saldada a favor de los liberales. Perdieron los dos. Perdieron los dos, bueno. No, me parece que la aparición del viceministro rompe esa dialéctica e incorpora nuevos elementos que no son positivos para el funcionamiento del Frente de Todos. Bien, a ver, vamos a empezar a hacer preguntas en un ratito, seguramente empieza a hablar Cristina, te pido por favor el control cuando quieran. Hola.
Hola. Ah, ¿cómo? Nos amagan. ¿Cómo son los del control? Juegan con ¿Cómo son nuestro del control? Yo quiero decir, todo el quilombo que se armó hoy a la mañana lo armó Nicolás Lacaba. Yo venía tranquilo, El que me puso un cospel, vos sos testigo, Hola. Lucía, sos testigo, ¿no? ¿No se escucha? Te ponen nitro. No, en serio, me metió ficha, me metió un cospel. Igual ese no va a ser Igual el yo tono. arranco, a mí me metió. Sí, a vos no te cuesta nada. No, yo arranco, no tengo problema, no tengo problema. Bueno, viste como soy, viste, como Bonavena, viste, si hay una tormenta, ¿cómo es la anécdota de la tormenta? Extraordinaria. Me la regaló él. ¿Te la regaló quién le regaló? Ezequiel. Ezequiel, un grande Ezequiel, gran libro que tengo. Uno de los mejores periodistas deportivos de la Extraordinario, y gran escritor, y gran Sí, ensayista, sí, Ezequiel. sí, total. Ezequiel Fernández Mull, además un tipo extraordinario, amigo de Ezequiel Lacaba, creo que compartieron un programa de radio y demás. Sí, pero un libro que tengo entendido que va a ser adaptado, además, que está siendo adaptado para hacer una biopic o algo de eso. Averiguá vos, Edu, que estás en ese mundo. Bueno, pero vamos a chequear tengo ahí, entendido es que un está. personaje. No, y Bonavena tenía frases como ¿cómo es eso de tener un conflicto con uno mismo? Después famosa frase, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Y la del banquito, genial. cuando subís al ring, te quedas solo, que te corren hasta el banquito. Claro. Hasta el banquito. Genial, Bonavena. Yo les recomiendo, dicho sea paso, que lean esa biografía. Dígame Ringo, muy pero muy buena. Pero bueno, en la doctrina Bonavena de meternos dentro de la tormenta, ¿a dónde tiene que ser la movilización? Primero, ¿tiene que haber movilización, profesor? Por supuesto, ya. ¿A dónde? Ya. Le pregunto a los oyentes también. 11-3200-0530. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Creo que batimos el récord, ¿no? Hoy batimos el récord de conexiones. Tremendo, pum. Y de mensajes también. Están Muchas ahí, gracias. están Muchas ahí. gracias a toda la gente que nos acompaña. Porque hoy hay un programa incómodo. Sí. Hoy hay un programa incómodo. Yo cuando vine para acá dije, programa cómodo, incómodo. Incómodo. Digamos, un programa incómodo. Mañana volvemos a la comodidad de maniqueísta, pero hoy era un programa incómodo. ¿A dónde tiene que ser la movilización, profesor? Tribunales, donde está la Corte Suprema de Justicia. Tribunales. De Justicia. Tribunales. Hoy es ahí. Me gusta tribunales, lo rodeamos, tribunales, me gusta. Bien, tribunales no está más porque como lo pi medio. Sí, es lejos. Bien, tribunales. Sí. ¿A dónde tiene que ser la movilización? Le pregunto a Eduardo Aníbal Fabregat. No, yo coincido con el profe, porque acá el centro es el Poder Judicial, no la justicia. Y el Poder Judicial tiene su palacio. ¿Qué te tira palacio? Monarquía, ¿no? Decisión absolutista de alguien que se cree por encima de toda la sociedad. Corte Suprema. Es hora de decirle, señores, ustedes son el Poder Judicial, no la justicia. Y es hora de que sean justicia. Entonces sí, para mí tribunales es el centro, el símbolo de lo que está pasando en la Argentina desde hace demasiado tiempo. Muy bien, le pregunto a Artemio, ¿a dónde tiene que ser la movilización? Artemio, bueno. Se va y viene bien. Yo creo que la movilización tiene que ser, a mi juicio, ¿no? Yo tengo cierta edad, a Plaza de Mayo. Me cagó. A Plaza de Mayo. Yo quería ser rupturista. Habla Cristina. El ágora histórico donde el pueblo Artemio, Justicia.